Le damos gracias a nuestro Dios Todopoderoso por regalarnos esta nueva oportunidad para continuar con nuestro estudio bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy estaremos viendo el capítulo 22, el inicio de este capítulo 22. Y es allí donde nosotros vamos a desarrollar este estudio en base al sermón de Pablo en Jerusalén, al discurso que él dio y al testimonio de su vida. Recordemos que estaba frente a una multitud en que querían matarle, pero los soldados romanos lo único que hacían es mantener el orden. No es que ellos estaban defendiendo en sí a Pablo, sino simplemente manteniendo el orden. Entonces, en los versículos del 1 al 2, Pablo comienza su mensaje a la multitud y dice: varones, hermanos y padres. Recordemos esto o estas palabras se dieron también allá en el capítulo 7, en el versículo 2, cuando Esteban fue lapidado y estaba allí consintiendo todo esto Pablo, conocido en ese entonces como Saulo de Tarso, el perseguidor de los cristianos. Entonces, Pablo comienza su grandiosa defensa ante los judíos de la misma manera que Esteban lo hizo. Él también pronunció: varones, hermanos y padres, escuchen. Entonces, ¿qué podemos ver allí? Que definitivamente, ¿no es cierto?, él utiliza la misma expresión para dirigirse a esa multitud. No sé si recordando lo que dijo Esteban o simplemente porque era el deseo de comunicarse de esa manera, el sentir de él al dirigirse a esa multitud enfurecida. Entonces Pablo dio una defensa magnífica. De hecho, el uso de la palabra defensa, que aquí nosotros vemos en el primer versículo de este capítulo 22, en griego es la palabra apología, de la cual agarramos la palabra perdón. Se refiere una formal defensa de una vida pasada o acción. Este es un comentario de Boyce, porque nosotros podemos ampliarle un poco más en relación a cómo él estaba dirigiéndose a esa multitud, recordando lo que él hizo, pidiendo perdón por todo lo que el daño que hizo a la iglesia, a aquellas personas que creían en la palabra. Entonces, en la Biblia dice: ellos guardaron más silencio. Si de una u otra manera Pablo, al extender sus manos, él hizo callar propiamente a la multitud enfurecida, pero sobre todo cuando Pablo comienza a hablar en hebreo o arameo, ellos permanecieron en silencio y listos para escuchar, porque lógicamente también fueron sorprendidos de que Pablo conocía el hebreo. Pero al final del capítulo previo, la audiencia de Pablo para este sermón habían intentado matarlo. Recordemos, ellos se le seguían y ellos lo único que querían es matarlo. Pero ahí precisamente intervino el ejército romano. Entonces, pensando que él había profanado el templo, escabullendo a un gentil dentro, pasando la corte de los gentiles. Recordemos también que esto era prohibido, que un gentil ingrese a esa área. Es por eso que hasta los mismos romanos defendían y respetaban esa costumbre que ellos tenían. Pero, ¿qué es lo que nosotros vemos un poco más adelante, tanto en los versículos del 3 al 5, en donde Pablo les adelanta de su judaísmo y de sus antecedentes?
¿Por qué? Parte de ese discurso era de una u otra forma presentarse o que ellos conocieran exactamente quién mismo era Pablo. Y dice en la palabra de Dios, yo de cierto soy judío. Entonces Pablo habló de judío a judíos. Él estaba identificándose con ellos, pero él fue cuidadoso al jugar el suelo común entre ellos, porque definitivamente la reacción de ellos tampoco pudo haber sido buena. Con esto, Pablo comienza contándoles su historia de él ante Jesucristo y de su cambio que produjo precisamente en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo a Saulo de Tarso. Pero ¿qué es lo que sucede acá? Y nosotros vamos a recordar también allá en Hechos capítulo 9, Lucas dice de la historia de Pablo y después de eso Pablo habla de la historia de una manera por lo menos 4 veces. ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí que ver? Que en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Pablo menciona exactamente con sus propias intenciones de manifestar qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó durante todo ese tiempo que él tenía precisamente, porque recordemos que esto fue hace mucho tiempo de lo que sucedió en la aparición de esa luz allá en Damasco. Pero vamos a darnos cuenta exactamente cuáles fueron esas historias. En el capítulo que estamos nosotros viendo en el 22, ¿no es cierto? Me habla de la historia para persuadir a los judíos, porque se estaba dirigiendo a esa multitud que en su mayoría eran judíos. Pero más adelante nosotros podemos apreciar en el capítulo 26 de este mismo libro de Hechos, hablando de la historia para persuadir a los gentiles. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Él siempre utilizaba esta historia para hacerse ver, hacerse conocer exactamente de lo que Dios hizo en su vida. Filipenses 3 también habla de la historia para que se entendiera de una manera teológica en este caso. Pero más adelante también allá en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, hablando de la historia para dar ánimo a los demás. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Él se refiere precisamente a esto porque sabe que esto fue lo principal que Dios hizo en su vida. Entonces, él relata exactamente de dónde proviene y cuál era su descendencia. Nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Eso es lo que menciona Pablo, ¿no es cierto?, en la palabra de Dios. Entonces Pablo notó que aunque él hubiese nacido afuera de la tierra prometida, él fue traído a Jerusalén y a los pies de Gamaliel, uno de los rabinos más prestigiados de esos tiempos, y está escrito allá en el capítulo 5, en el versículo 34. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo anteriormente? Él lo que estaba es tratando de que ellos entiendan quién mismo era Pablo, de lo que él cometió. Sí, definitivamente él se arrepiente y por eso decíamos que utiliza esa palabra en donde significa perdón en su discurso. Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Entonces, ¿qué es lo que decía? Yo soy parte exactamente de su manera de pensar. Yo estoy haciendo ya las cosas de una manera totalmente diferente a la que yo hacía antes. Entonces, en lo que Pablo se quedaba en otro lugar, él era hebreo de los hebreos. En cuanto a la ley, un fariseo, y esto está también relatado en Filipenses capítulo 3, versículo 5. Entonces, hasta el más mínimo detalle, Pablo mantuvo la ley conforme al espíritu élite de
sus días. Él quería que todos entiendan que definitivamente la transformación que él sufrió en Damasco era real. Él era, y utiliza este término, esta frase, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. ¿Qué estaba diciendo con esto? Yo siento exactamente lo mismo. Yo tengo a mi Dios, que es su Dios. ¿A quién están defendiendo? Sí, de Él yo estoy hablando. Es como si Pablo hubiese buscado cosas lindas sobre el gentío, sobre esa multitud que había tratado de matarlo. Yo puedo decir que son celosos de Dios, como yo lo soy. Eso es lo que él estaba mencionando y considerando, ¿no?, que esto podía ser realmente una, un argumento para que ellos entiendan que definitivamente lo único que Pablo quería era seguir predicando la palabra de Dios. Más adelante, los versículos 4 y 5, Pablo cuenta cómo él persiguió a los cristianos. Él les recuerda allí, sí, y reconoce de todo lo que él hizo. Y dice, perseguí yo este camino hasta la muerte. Sí, definitivamente, él estuvo en un error, pero fue confrontado por nuestro Señor Jesucristo. Esto es evidencia del celo mencionado en las líneas anteriores, que de una u otra manera, si él defendía la ley, ¿no es cierto?, ahora él estaba también defendiendo a nuestro Señor Jesucristo, al Evangelio. Pablo era tan energético en sus persecuciones que en algunos casos él era responsable de las muertes de algunos seguidores de Jesús. Él estaba reconociendo todo eso, pero justamente Pablo comunicó a la multitud y le estaba indicando: ustedes trataron de matarme, pero yo sobresalí en matar a muchos. Estas tuvieron que ser noticias sorprendentes para muchos de la multitud. Y propiamente esto, ¿no es cierto?, creo yo, no favoreció de ninguna manera al discurso que Pablo estaba realizando. Entonces, dice la palabra de Dios, pretendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Esto está escrito en los versículos 4 y 5. Entonces, ¿qué es lo que decía? Pablo no mató a todo aquel cristiano que él conoció. Algunos simplemente fueron arrestados y encarcelados. Pero él era un despiadado perseguidor a mujeres como a hombres. Entonces, esto, ¿no es cierto?, estaba produciendo, y porque la mayor parte de la multitud consideramos que es lo que ellos estaban recordando, de quién fue realmente este hombre, qué daño él realizó. Pero dice, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas. Pablo aquí hace mención de cómo él fue autorizado para todo eso. Valdría la pena comentarlo de esta manera. No fue el único culpable de que eso estaba sucediendo o de lo que sucedió cuando él no conocía aún a nuestro Señor Jesucristo. Pablo hacía este trabajo de persecución con la aprobación oficial de los líderes religiosos. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Vamos a ver nosotros, y fui, dice, a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí. Pablo era lo suficientemente energético, decíamos, para sobrellevar su compañía de persecución más allá de Judea, hasta Siria y a la ciudad de Damasco. Entonces, con todos estos antecedentes, ¿no es cierto?, estaba él tratando de mostrarse exactamente de lo que era y de lo que Dios había hecho. El mensaje es claro: yo entiendo por qué ustedes me han atacado a mí. Yo alguna vez fui un atacante también. Yo entiendo de dónde es que vienen ustedes. Pablo aquí está relacionando a los cristianos y menciona de que eso fue hace 20 años.
Vamos a continuar nosotros con todo esto la próxima semana en detalle. Bendiciones.